Muy buenos días a todos. Qué rico tener este segundo día con este ánimo, con la expectativa de continuar en nuestro Congreso cada vez aprendiendo más. Lo que empieza bien, continúa bien y estoy convencido de eso porque hoy tenemos en la primera conferencia de la mañana a Isauro Blanco, quien nos acompaña desde México. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero voy a hacer una breve presentación de él. El licenciado Isauro Blanco, quien estará con nosotros compartiéndonos su conferencia sobre neuroeducación y coaching. Es filósofo, pedagogo, psicólogo educativo y clínico. Es reconocido en Latinoamérica y España por su extensa y exitosa trayectoria como conferencista y como asesor de padres, alumnos, profesores, directores de escuelas, universidades y empresas. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y a la investigación de sistemas de desarrollo cognitivo, socioafectivo y neurofísico, ocupando funciones directivas en diferentes instituciones. Es también pionero en la aplicación del coaching para la formación de profesores y directivos. Los dejo con Isauro. Un gran aplauso para él. Gracias. Este tema va mucho en la línea de lo que podemos llamar la innovación educativa, centrándonos sobre todo en que las nuevas tecnologías de la educación no están tan centradas en la informática o en los dispositivos digitales. Sabemos más del cerebro, sabemos más de las conductas humanas, y las nuevas tecnologías de la educación tienden a utilizar ese tipo de información para mejorar nuestras intervenciones educativas. Uno de los libros que más nos pueden dar ideas sobre estrategias de intervención es el Sun Tzu, El arte de la guerra, que aunque esté escrito en términos bélicos, los tenemos que traducir hacia ambientes educativos. Una de las afirmaciones del Sun Tzu dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de 100 batallas. Una de las esencias del coaching es cómo me conozco a mí, cómo quito lo que llama Jung la sombra, aquello que no acepto, que no reconozco, pero que forma parte de mi identidad. Y cómo puedo conocer a otra persona. Y para los directivos, actualmente, la gestión del personal, la gestión de las características personales es fundamental, pero primeramente el directivo tiene que conocerse bien a sí mismo y, siguiendo el lenguaje del Sun Tzu, a su enemigo. Tradúzcanlo, insisto, si no suena muy mal. Si no conoces al enemigo, pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Y finalmente, si no conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo, todos tus combates se contarán por derrotas. El principal problema que se aprecia en los colegios no se deriva de asuntos técnicos, son asuntos de relación personal, se derivan de problemas no resueltos en el ámbito personal. El estrés está haciendo estragos en los profesores y lógicamente ese estrés contamina prácticamente todo el proceso educativo. Vean este pequeño video. Es una metáfora de lo que estamos viviendo. Ayer hemos escuchado de muchas formas la incertidumbre como elemento esencial de nuestro trabajo,
y aquí se dan cuenta, el problema de la rana es que creía conocer a su enemigo y no se daba cuenta que ha cambiado la situación. ¿Esto a qué nos lleva? A que necesitamos readaptar, dejar de aprender algunas cosas que teníamos aprendidas y aprender algo nuevo. Este proceso es doloroso porque implica humildad para aprender. Cuando yo estaba estudiando tenía un profesor que nos hablaba de otro psicólogo, pero todos sabíamos que hablaba de él, como cuando decimos, conozco un primo, y dije, estás hablando de ti, hombre. Y decía que había un psicólogo que había elaborado un curso para padres y le llamó Reglas para educar a los hijos. Era soltero este profesor. Tuvo su primer hijo y al curso le cambió de título. Ya era Sugerencias para educar a los hijos, ya reglas dice pocas. Cuando tuvo el segundo hijo, nuevamente el título cambió. Pistas para educar a los hijos. Ya ni sugerencias, pistas. Y cuando tuvo el tercer hijo, ya no daba el curso. Estamos en una situación así en que todo lo que es la gestión de las personas, la gestión de nuestros recursos personales, vamos en pistas. De otro profesor se decía que cuando no tenía hijos, tenía 6 teorías para explicar la educación de los hijos. Y luego tuvo 6 hijos y no tenía ninguna teoría ya. Y eso es el ambiente en el que vamos a tener que gestionarnos. La situación es que simplemente para recopilar y utilizar la información que ayer nos han expuesto con mucha riqueza y variedad, estamos en una situación en la que necesitamos directores diferentes, que haya una transformación de la función que teníamos quizás hasta hace poco tiempo para decir, ya no estamos en esa situación. La esencia del coaching está en esta frase: yo no puedo enseñaros nada, solo puedo ayudaros a buscar el conocimiento dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspasaros mi poca sabiduría. El ser directores implica un enorme respeto por la riqueza que tiene latente el equipo con el que trabajamos. Si yo pretendo enseñar y dirigir, insulto la grandeza que tiene la otra persona, desconozco el potencial que tiene y lo quiero hacer según a mí me parece. La función de los directores actuales no es administrativo, no es la función administrativa. Es una función de liderazgo y básicamente es convertirse en profesores de sus profesores. Lo cual implica que el director primeramente tiene que encontrar en sí mismo esa riqueza que a veces la ha tenido un poco en la penumbra y buscar respuestas a lo que normalmente ya no le está funcionando y que cuando ya no tiene recursos acude a la coerción que le da el puesto de autoridad, pero no funciona. Neurológicamente, la empatía es la más importante para lograr dirigir, y me refiero que el profesor también tiene que aprender este tipo de coaching para el trabajo que hace con sus alumnos. Aquí simplemente les hago mención a esto. Fíjense, esto es un cerebro normal y este es un cerebro de un delincuente, de un homicida. Vean las diferencias. Conforme hay más la coloración roja, quiere decir que la función que procede de esa parte del cerebro es más intensa. Y vean cómo esta parte prefrontal prácticamente la tiene vacía. Este es el cerebro de un homicida.
Muchos niños que están ocasionando bullying tienen un cerebro como el de la derecha. No sienten que la otra persona sufre. No siente el dolor ajeno. Hay veces que ni el propio. Algunos de estas personas se autolesionan. Y cada vez estamos encontrando más esta tendencia, lo cual decimos, ¿esto es genético? No. De alguna manera tiene que ver con las primeras relaciones que tenemos en la vida. Y aquí afecta mucho la relación con la madre. El punto de partida de nuestras relaciones y de gran parte de la empatía viene del patrón que formamos en la relación con nuestra madre. Es mucho más importante la relación con la madre que con el padre. Y cuando la madre se desquicia, el niño se pierde, no sabe qué hacer. Hay mucha depresión en la mujer ahora. Es preocupante la cantidad de madres depresivas. Y ahí el niño ha perdido a su madre. No lo mira con afecto, no tiene una relación de cariño. Y el niño igualmente se desquicia. Y empieza a esa parte del lóbulo prefrontal a no funcionar. Los directores necesitan fuertemente tener un cerebro como este, donde el lóbulo prefrontal está perfectamente desarrollado, pero se hace desde que somos pequeños. La relación con la madre es orgánica. Todos sabemos quién es nuestra madre. Podemos no saber quién es el padre. Hay veces que ni la madre sabe quién es el padre. Tiene que acudir ahí a análisis, es que ya no sé quién es el papá de esta criatura. Es una relación que nos marca de por vida. Y cada vez que vean niños que tienen algún tipo de problema semejante al bullying o encaminado al acoso, verifiquen la relación con la madre. Y alguien tiene que suplir esa relación. Las profesoras o profesores que están en preescolar pueden ser a veces la tabla de salvación para estos niños que tuvieron una relación con una madre depresiva o con una madre desequilibrada. Porque sobre todo entre los 5 y los 7 años para abajo, esa parte se desarrolla. Pero se necesita una relación cariñosa, afectiva, cuidadosa con alguien. Entonces, esa es la primera parte. Pero fíjense, aquí encuentran que significa cómo nosotros podemos compartir nuestra perspectiva con otra persona. ¿De qué manera nos ponemos en común? De otra manera, no sabemos compartir, no sabemos participar y tenemos una relación más bien de competencia, de lucha, de celo. Porque esa parte no la tenemos. Aquí, fíjense, es la comprensión de las claves sociales y del dolor físico, cuando nos damos cuenta que alguien sufre y está exactamente a la altura de la ceja. Esa parte de aquí es la más importante para poder saber qué pasa con otra persona. Y por eso tiene que ver mucho con la mirada. Los ojos son una emanación directa de lo que pasa en el cerebro. O sea, si nosotros leemos los ojos, simplemente viendo la mirada, podemos saber qué está pasando en la mente de otra persona. Por ejemplo, yo cuando hago selección de personal para profesores, yo les hago preguntas y les digo, a ver, ¿cuál es tu hobby, tu pasatiempo? Ay, el fútbol me encanta. Y cuando hablan de algo que es real, que les importa, se dilata la pupila. Y es inconsciente, yo miro la pupila, no lo que me están diciendo. Se dilata la pupila, digo, ahí está tu interés. Les hago otras preguntas, oye, ¿y cómo te sientes tú en educación? ¿Cómo consideras a los niños, a los alumnos? No, maravilloso, increíble. Si no se dilata la pupila, digo, no. Lo tuyo está en el fútbol, pero no en educación.
Con eso se puede saber, por ejemplo, si alguien está enamorado de otra persona. Yo hago mucho análisis, desde los años 70 aprendí a leer a las personas como si fueran un libro. Y la gente no sabe qué observo. En cierta ocasión, mi hija está casada con un francés, estaba sacando su doctorado en ingeniería en electrónica y estaba hablando del que es ahora su marido. Y hablaba de él, pero no le brillaban los ojos. Después de unos meses hablaba de él y le brillaban los ojos. Les dije, ya estás enamorada. Ay, no, papá, ¿cómo crees que ya estás enamorada? Brillaban los ojos, la pupila se dilataba. No contraten profesores que no les brillen los ojos cuando hablan de educación. Si están buscando un trabajo, claro que van a decir que es su vida y que les importa y que siempre ha soñado y desde que antes de nacer ya traían genes educativos. No es cierto. Los ojos. Esa es la parte que les decía que está exactamente a la altura de la ceja. Regula las conductas emocionales y sociales, es lo que nos proporciona la capacidad de empatía y afecto. Tiene que ver con el sentido moral. Para aquellos colegios cuyo carisma, la formación en valores es fundamental, que es la mayoría, si no desarrollan esa parte, todo el sentido moral, la conciencia moral, está en crisis, tiene problemas. Y además, tiene que ver para la toma de decisiones. Fíjense lo importante que significa esta parte, ¿no? Se desarrolla con la seguridad afectiva y la escucha. Quiere decir, sobre todo cuando la madre o los primeros educadores, antes de los 7 años de edad, le proporcionan esto al niño, esta parte se desarrolla, se forma. Aunque esté el asiento orgánico de esa función, pero necesita la estimulación ambiental. Y estos circuitos se multiplican sobre todo entre 5 y 7 años. Los educadores que trabajan con niños en esta edad deberían ser los mejor pagados del mundo. Tienen en las manos el destino de los niños. Olvídense de la lectura, de la escritura y que... No. Están formando el destino de los niños. ¿Y en base a qué? Afecto, escucha, cuidado. Porque a estas personas les brillan los ojos cuando están haciendo su trabajo. Y si no, el niño se queda prácticamente, en ocasiones por segunda vez, huérfano. Por segunda vez. Perdió a su madre y ahora pierde a la siguiente persona que podría encauzar y corregir un inicio pues un poco turbulento. A niveles de formación, para formar este tipo de situaciones, yo les podría poner este esquema. Uy, de veras que esto está... Fíjense, cuando formamos a los profesores con teorías, a nivel de conocimiento y dominio es medio alto, o sea, la teoría la conocen, se las dan. Pero a nivel de habilidades, ya lo que se tiene que ver en la práctica es bajo y la aplicación en el aula muy bajo. Los colegios invierten mucho tiempo y dinero dándoles muchas teorías a los profesores, les dan cursos antes de que empiecen las clases, les dan una formación sistemática, pero es teoría. Vean el alcance. Y ahí lo demás, demostraciones, práctica y feedback, adaptación curricular, cuando van ayudándoles a ver cómo van haciendo que cada grupo pueda tener diferentes formas de trabajo, coaching y revisión periódica. Vean que las dos últimas son fundamentales en la formación de los profesores. La principal función de un director, de un coordinador, de un rector,
es cómo forma a sus profesores según el carisma, según el ideario pedagógico que tienen, y tiene que hacerse en la práctica, en coaching, entrando al aula. Para ese mundo de incertidumbre que nos han dibujado ayer muy bien, resulta que la formación de profesores sigue anclada en el siglo XIX, ni siquiera en el XX, en el siglo XIX. Ven autores, teorías, corrientes, pero no funciona. Estaba hace poco en una universidad de formación de profesores y estaba hablando con el claustro de profesores y los rectores y les hice una pregunta: ¿quién de ustedes, profesor, de los que están formando a los futuros profesores, quién de ustedes ha dado clase en primero, segundo, tercero de primaria? Ninguno. Claro, ¿qué va a hacer ese profesor? Que sí tiene una formación académica muy alta, pero estamos hablando de que lo mejor sería, mira, yo les voy a decir cómo se da clase a un grupo de niños de 9 años y hago un modelaje, déjenme en un grupo, yo voy a dar una clase y observen. ¿Cómo formamos a los médicos en el mundo? Con coaching. Empiece y el maestro dice, yo voy a operar y ustedes observen y vean, y él va explicando y explicando. Después tiene que practicar con cadáveres los alumnos, y si no, hacen los cadáveres, pero tienen que practicar. Y el profesor está viendo cómo lo hacen, hasta decir, tú ya pasaste esta formación práctica, ahora sí atiende. No lo hacemos con los profesores y decimos que la educación es la clave, es el futuro que tiene un país. Seamos serios. Si es tan importante, no puedes formarlos con teoría, tienes que hacer personas que en la práctica demuestren esa capacidad. Enséñales cómo, no lo que dice un autor, una corriente. Métete al área, primero tú modela cómo se trabaja y después supervisa, acompaña el avance que va teniendo un nuevo profesor. Eso no lo están haciendo las universidades ni las normales. Es curioso que ahí no ha habido mayor avance. Los finlandeses son los que mejor preparan profesores. Un profesor de secundaria tiene que estudiar 7 años para ser profesor de secundaria. 7 años. 4 para que pueda gestionar la asignatura que luego va a enseñar o el grupo de asignaturas, y 3 solo para conocer al adolescente y saberlo tratar. Estoy por terminar un libro de la neuropsicología del adolescente. Cuando vemos así en escáner el cerebro de un adolescente, en broma, el neurólogo con el que soy yo decimos, oye, lo que estamos viendo es un cerebro humano, porque dice uno, se parece mucho a un cromañón, lo que está uno viendo ahí, ¿no? Dice, bueno, y es un adolescente, pero es con el que tienen que lidiar. Y no nos hemos preparado, no sabemos cómo atender los impulsos, las inestabilidades de un adolescente, y a veces acaba el adolescente contaminando al profesor. Es un adolescente más el profesor. ¿Y quién educa aquí? Estas son las 10 habilidades más importantes que nos dice el Foro Económico Mundial. Esto es lo que se espera que nosotros formemos. Y dice uno, ¿y dónde están las asignaturas? Y no hay ninguna. Si tú como profesor tienes que enseñarle esto, y están por orden. O sea, la 1 es la más importante y la 10ª dentro de las 10 son las que dicen, para el mundo del trabajo esto es lo que les vamos a pedir. Con lo cual nos pasan la tarea a los colegios para decir, esto es lo que tienes que formar. Los contenidos, la información tienen valor actual de 0, porque la información es gratuita. No me cobran por ella. Antes sí tenía que comprar un libro que tuviera la información de lo que yo necesitaba. Ahora no.
¿Qué es la función de un profesor? Formar estas habilidades, pero ningún profesor ha sido formado para que enseñe esto. ¿Qué tenemos que hacer? La verdadera normal, la verdadera universidad se la tenemos que dar en las escuelas, porque ya tenemos ahí a los niños. Y esto implica otra responsabilidad y otro enfoque en qué es lo que le vamos a pedir a un profesor. Porque todavía siguen viendo técnicas para enseñar matemáticas, técnicas para... Olvídate, la educación es más una relación que una técnica. Y tú estás con técnicas. Aquí si ponemos cada vez que yo quiera procesamiento de alto nivel, me tengo que ir al lóbulo prefrontal, lo que les ponía anteriormente. ¿Qué es el lóbulo prefrontal? Es el último que madura en la agenda neuronal. Va de atrás para adelante la madurez. Madura en diferente edad en la mujer que en el hombre. En la mujer, a los 20 años de edad, es cuando adquiere la madurez orgánica del lóbulo prefrontal. ¿Y en el hombre? Vean en qué concepto nos tienen, ¿eh? Dejo abierta la pregunta y está bien que sean mayoría, pero, hombre, un poco de compasión. 25 en el hombre. Ciertamente hay personas de 45 que están como una cabra, pero eso es otra cosa. El coaching lo que tiende a activar y tiende a conectar es el lóbulo prefrontal del profesor o de la familia o de los alumnos, de manera que puedan autodirigirse, autocontrolarse y que puedan gestionar sus emociones adecuadamente y sus conductas. El lóbulo prefrontal tiene las 3 funciones ejecutivas del cerebro que son claves. Una es la memoria operativa, que es de la que depende el aprendizaje. Es una de las 3 funciones que hace el lóbulo prefrontal. La memoria operativa o memoria de trabajo, de esa depende el aprendizaje. La segunda es el control inhibitorio, que es lo que nos da la autodisciplina, el autocontrol, el saber seguir reglas y demás. Quiero decirles una cosa, yo llegué hoy antes y estaban haciendo el aseo. ¿Saben qué estaban comentando las personas que hicieron la limpieza? Si así son los rectores, no quiero pensar cómo están los alumnos, por la basura que dejaron. Comentarios de ellos, no habíamos visto tal suciedad cuando vienen los niños. Y dijeron, si así están los rectores, ¿cómo estarán los alumnos? Se los paso al costo, no es regaño ni nada, pero asúmanlo con su lóbulo prefrontal. Para lograr esto, yo puedo decir que hay básicamente 3 estilos. El liderazgo transformación es el de los directores, todo entusiasmo, vamos para adelante, son muy buenos para motivar, son líderes de mucho carisma, y eso es lo que hacen. El liderazgo formador se centra mucho en elementos de certificaciones, de obtener medallitas, de medir estadísticamente. Miren, quiero decirles, veo que en Colombia están cayendo en un error del que están saliendo apenas los chilenos. Están exagerando mucho los sistemas de certificaciones, de controles y de medallitas que se quieren poner, y con eso se comparan. Estuve hace poco en Chile y ellos antes tenían 36 diferentes formas de estar evaluando, que decían ellos, es que a qué hora enseñamos, a qué hora promovemos, si nos la pasamos evaluando. Y de 36 van en 18, van disminuyendo. Y ellos mismos dijeron, y Colombia nos está siguiendo para hacer lo que nosotros estamos ahora dejando. Les paso también al coste este comentario, porque ese es el que hace el liderazgo formador, y el liderazgo de aprendizaje es de qué manera aprendemos profesores y alumnos, y entra como a un elemento clave el coaching.
el acompañamiento, pero en aula, donde en la caja negra entramos y vemos qué es lo que está sucediendo. El efecto, fíjense, es este. Tienen ahí la cita del estudio. Vean la gran diferencia cuando el liderazgo que asumen los directores se centra en acompañar el desarrollo de sus profesores, y a su vez los profesores hacen lo mismo con los alumnos. Es otra la actividad, y ven el resultado. La clave entonces, si es la calidad docente, y aquí hay esta gráfica, en un rango de 8 años a los 11 años de los alumnos, y el desempeño, un profesor de alto desempeño estaba ahí, y un profesor de bajo desempeño es este. La diferencia son 59 puntos porcentuales. ¿De qué depende que sea de alto desempeño? Se los voy a poner un poco más adelante en forma muy sintética. El mejor estudio que hay sobre el impacto de las prácticas docentes en educación lo hizo un neozelandés, lo dirigió un neozelandés que se llama John Hattie, Hattie. Lo hizo sobre 300 millones de alumnos en diferentes partes del mundo. Tardó 15 años en hacerlo. Pero ya nos dijo, mira, esto es lo que está teniendo verdadero impacto en el aprendizaje de los alumnos, y esto no tanto. Esto no tanto. Incluyendo algunas prácticas que a veces tienen mucha fama o se han hecho muy populares, y dice, no tiene tanto impacto, porque él lo mide. Y en todos los casos acaba diciendo que las verdaderas influencias las tiene el profesor. No es ni la familia, ni tampoco depende tanto del alumno. Acaba diciendo, el profesor hace la diferencia. Y se refiere a esta parte. Para ejemplificar esto, decir, ¿cuál es la clave del éxito educativo? Primero, consigue a las personas más aptas. Número 1, que les brillen los ojos. Número 1. Si no tienen eso, no me importa la titulación, la experiencia. Hay veces que yo le tengo mucho miedo a la experiencia. Cuando yo hice esos programas de innovación, estuve dirigiendo 17 años un colegio donde aplicaba todo esto. Preferí empezar con profesores muy jóvenes, recién egresados, porque digo, aquí la experiencia que traigan no me sirve, me va a estorbar la experiencia, porque lo que voy a hacer no tiene nada que ver con lo que tienen experiencia. Quiero otra cosa. Y empecé con profesores muy jovencitos, pero a todos les brillaban los ojos. Lo demás yo se lo puedo enseñar. Pero si no le brillan los ojos, digo, aquí ya tenemos un serio problema. Eso yo no se lo puedo dar, en principio. Entonces, consigan las personas más aptas, no a falta de algo mejor. Siguiente paso. Bueno, está. Voy de mal en peor, ya. Si con esto me van a evaluar, ya sé. Segundo, desarrollar a las personas hasta convertirlas en maestros de alto rendimiento. Coaching, trabajo en aula, seguimiento en aula. No existe el perfil del buen profesor. Cada profesor con sus características personales puede ser el mejor profesor. Y eso depende de mí, que yo lo forme. Garantiza que el sistema sea capaz de lograr el mejor aprendizaje posible a todos los alumnos. Cada alumno necesita un diferente método. Las primeras veces que yo iba a Finlandia, voy 2 o 3 veces al año, en el 2010 les preguntaba, oigan, yo sé que ustedes tienen un alto rendimiento en comprensión lectora, ¿qué método siguen?
Y la cara de sorpresa, ¿método? Sí, método. ¿Qué métodos siguen? Sí, para aprenderlo y poderlo aplicar. No tenemos método. Sí, pero a ver, explica. Tenemos muchos métodos y tenemos que ver cuál me funciona con cada alumno, pero no existe el método. Y esto lo tenemos que aprender. Todos estamos buscando. Dime los 3 puntos esenciales para esto. Dime los 5 principios. Y todos queremos así como pócimas mágicas, recetas que digan, con esto no me equivoco. No existe eso. Hay colegas que dicen, como Finlandia está bien, aquí estamos aplicando el método finlandés. No lo pueden aplicar tal cual, es imposible. Pero con eso otra vez seguimos recetas que nos dan un sentido de falsa seguridad. La única manera de mejorar los resultados es mejorar el aprendizaje, y que ya también ayer se enfatizó bastante. ¿Esto qué implica? Define qué es un buen aprendizaje. Con frecuencia, muchos colegios ven como buen aprendizaje anticipar un año los aprendizajes. Aquí estamos viendo en segundo de primaria lo que normalmente los colegios ven en tercero. ¿Y cuál es la prisa? Es como si un padre diga, no, yo ya estoy logrando que mi hijo tenga los dientes a los 2 meses. ¿Y cuál es la prisa? Y estamos anticipando mucho. Es que aquí nuestros niños ven a los 5 años. ¿Cuál es la prisa? Los países que tienen buenos resultados en comprensión lectora empiezan a enseñarles a leer a los 7 años de edad. 7 años. Y luego son los mejores lectores. Contrasta mucho que ellos empiezan con el aprendizaje de inglés en tercero de primaria, con 9 años. Y antes es idioma materno. Y lo tienen claro, si queremos que aprendan otro idioma consistentemente, tiene que haber un idioma de referencia. Y es el materno. Claro, luego en secundaria hablan 5 idiomas. ¿Cuál es la prisa? Pero definen qué es un buen aprendizaje. Nosotros tenemos en Latinoamérica conceptos muy distorsionados de la famosa calidad académica. Otro es capacitar a los maestros para brindar en forma confiable a todos los alumnos los métodos adecuados, los que les decía anteriormente. Y una aclaración, lo que evalúas es lo que aprendieron. No, aquí trabajamos por competencias, aquí vamos que los niños hagan y que aprender haciendo. Y luego ves la forma en que evalúas y dices, eso fue lo que aprendieron, ¿eh? Lo demás era marketing, lo demás era slogan. No es cierto. ¿Cómo se evalúa? Es cómo aprendieron. Hablamos, ¿para qué estudian todos los alumnos español? Si no logramos 4 competencias intrínsecas, inherentes al aprendizaje. Uno es comprensión lectora, es esencial, comprensión lectora. 2, expresión oral. 3, expresión escrita. Y la 4 sí son convenciones lingüísticas, gramática, ortografía, sintaxis, etcétera. Si no desarrollas esto en los niños y no lo evalúas así, y luego les haces una prueba de, dime cuál es el sujeto en esta oración, a ver, subraya el adverbio que está aquí. Eso fue lo que aprendieron, y no me digas que estás desarrollando el lenguaje como herramienta de comunicación. Slogan, marketing. Para estos procesos puede ser, primero, los coordinadores académicos son profesores de profesores. Es una forma. Otra es profesores entre ellos mismos. Se ayudan, se acompañan, se sugieren. Y la función del profesor es enseñar a aprender. Ayer también lo escucharon. Esta es la frase que regula todo el sistema finlandés. We do well because we are high. Hacemos bien las cosas porque apuntamos muy alto. Altas expectativas. Creer en el talento que tienen nuestros niños y nuestros profesores. Ese es el lema que subyace en el sistema finlandés. Vamos a ver algunas herejías de la comunicación humana que luego las voy a practicar un poco. Voy a hacer un simulacro aquí de cómo hacer coaching y cómo resolver algunas situaciones. Y se los voy a poner. Hereje, ¿quién es? La persona que tiene capacidad de elegir.
Les voy a poner varias herejías. Primera, el foco de la atención es la relación, no la persona. La persona está bien, salió bien de las manos de Dios. Lo que está haciendo se puede corregir. Lo importante no es la cerradura, sino la llave para abrir. Es que esta gente es muy difícil, es que esta persona es muy complicada. ¿Tienes la llave? No me importa la cerradura. Si tienes la llave, abres, y si no, el problema no es la cerradura. Segunda, el coach no se centra en el análisis de lo profundo, sino en cómo funciona y cómo se puede cambiar la situación de malestar. Quiero mejorar. Estoy en este punto que no es que esté mal. Quiero mejorar. ¿Cuál es el punto de avance? Y eso es lo que me orienta. Primero hay que romper el hechizo. Miren, todos tenemos muchos hechizos que son los que básicamente nos bloquean. No es que no puedo, es que esto no se me da. Es que no se da, ¿lo haces o no? En los profesores existe un hechizo muy generalizado en el mundo, en el gremio de profesores, que es: nunca será suficiente. Un perfeccionismo que veo que los profesores están achacosos porque tienen contracturas musculares, cargan más de lo que pueden soportar, muchas migrañas, dolores de cabeza, insomnios, problemas digestivos, que dice, una persona así, ¿cómo puede estar funcionando? Pero traen el hechizo, es que no es suficiente todavía. Okay. Yo prefiero un profesor vivo que un mártir de la educación, muerto, ya se me murió. Pues hombre, un profesor vivo me vale más. Y los profesores tienen mucho ese hechizo, nunca será suficiente. Y ahí están, con unas fórmulas imposibles. Y luego, que ya no generes más hechizos. A ver, quiero hacer un simulacro de cómo aplicar el coaching. Necesito 3 personas. ¿Quién pasa? Y ya que tú elegiste, escoge otras 2. Al que no, escoge. Si no, no van. Ven, pasen para acá. Pasen para acá. Falta otra persona. Ah, ya, pasen. Me ayudan con otras 3 sillas. Fíjense lo que vamos a hacer. Tú vas a ser la representante del colegio y tienes a 2 padres, que suele haber en algunos países, que vienen y dan una de problemas, y por qué este profesor no funciona, échenlo, a aquel niño expúlsenlo porque no sé qué, y tú vas a hacer. Piensen en alguna situación que hayan vivido y plantea un poco el escenario. Bueno, resulta que tenemos unos padres de familia que vienen muy preocupados porque al niño le están haciendo bullying, porque dejan la maleta o le voltean la maleta, le sacan las 11, bueno, en fin. Ok, bien. Para empezar, este es el problema, pero este es el síntoma del problema, ese no es el problema. Primero hay que ver cómo lo sientan. A ver, por intuición, ¿quién crees que puede ser un aliado tuyo de los 2? No, a veces hay que ver. Tú dime quién de los 2 puede ser aliado. Yo, el papá. El papá, bien. Si es así, no los voy a sentar así porque esto que él está transmitiendo. Vamos en bloque. Los pones así, pones allá a la mamá. Señor, siga, por favor. Sí, exacto. ¿Se dan cuenta cómo madura muy tarde el lóbulo prefrontal? Bien. Si tienen otro micrófono, por favor, o si tienen 2, mejor. Bien. A ver, tú ahora vas a hacer como normalmente se atienden estos casos. Bueno, me encanta que estén aquí. Sé que su capacidad de dirección es importantísima. Espera.
Fíjense cómo empieza. Me encanta que están aquí, que estén aquí. Su cara era de encanto. Así como... Aquí empiezan a ver dos mensajes. Hay un mensaje verbal y otro no verbal. ¿Cuál es el que dice la verdad? El no verbal. Estoy encantado de que estén aquí con... Mira, aquí tenemos los micrófonos. Todo el coaching está basado en leer los mensajes del inconsciente que los transmite el cuerpo, no la voz. Y tiene uno que leer gestos, posturas, expresiones faciales, tono muscular, ritmo respiratorio y flujo sanguíneo. Si se ponen rojos o palidecen, y tiene uno que observarlo en el segundo. Segunda toma, empiezo otra vez. No digan lo que no sienten, no hace falta. Ya están ahí, sabes a qué vienen. O sea, Bueno, ¿en qué les puedo servir? Estimados padres de familia, ¿en qué les puedo servir? En lo mismo de siempre. Bueno, esta vez, ¿cuál sería? No, siempre le traigo las mismas quejas. Usted nunca me dice nada. Vamos a ayudarle. ¿En qué, ¿En qué me va a ayudar? En lo que de pronto también me comenten todos. No, ella sabe a lo que vinimos. Está muy furioso. ¿En qué más le puedo? Déjame hablar que estoy hablando con ella. Si no me ha dado la palabra. Yo estoy muy enojada. Y yo estoy más... Esposo, tenemos que empezar a hablar de la Sí, misma pero es que ella manera nunca todos. hace nada por nosotros. fíjense, algo que les voy a poner después es que en el coaching todas las intervenciones son como un juego de ajedrez. Yo me tengo que anticipar a qué es lo que van a decir y no meterme en un callejón donde sé que voy a perder. Voy a hacer un cambio. Aquí ya sabes quién es tu aliado. La madre. Entonces, vamos, eso va a implicar, ¿qué hacemos? Señora, ¿qué le preocupa a usted de su hijo? Que no está comiendo, No come, no come. Por culpa de que la loncherita están comiendo los compañeros. pero en casa sí come. Hay momentos. Quiere decir que el problema de comida no es solo aquí, también en casa. En muchas ocasiones sí. Ok, fíjense. Yo voy a dirigir todo con preguntas. Yo no voy a dar ninguna sugerencia, y no voy a debatir. Voy a hacer que ellos empiecen otra vez a activar su lóbulo prefrontal para que puedan hacer. Y ya estoy logrando puntos para poder jugar con ellas. Cada vez que yo logro un sí o un acuerdo de cualquiera de ellos, son las cartas con las que voy a jugar. Ya me dijo algo así, le preocupa la comida. ¿Y a usted, señor? A mí me preocupa es que me le hacen bullying al niño. Ok, Pero usted, ¿qué ha hecho para eso? sí. Esta es la tercera vez que yo vengo y usted no me sale con nada. Ok, ¿Y el niño aguante hambre? ok, ¿Por qué aguanta hambre el niño si yo le traigo la comida todos los días? bien. Pero usted nunca me dice nada, solo me dice bien. Peleón, ¿eh? Ok. Bien. ¿Le preocupa que le hagan bullying? Muchísimo. Bien. ¿A usted no tanto? También le preocupa. No, a ver. Déjela hablar. ¿A usted también? Claro que me preocupa, pero yo quisiera primero también hablar con la profe. En ocasiones los niños están aprendiendo cómo se vive, cómo se relacionan entre ellos. Es un aprendizaje. ¿Y que le coman la comida es parte de la relación? Puede ser. El asunto es, muchos niños en ese aprendizaje cometen errores y nosotros tenemos que enseñarles a cómo vivir. Si el niño sufre un acoso, tenemos que ver el perfil de su hijo. Aquí no vamos a hablar de otros niños, venimos a hablar de su hijo. ¿Qué hacemos con el niño? Vamos a suponer, usted va a hacer el papel de su hijo. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Y usted va a hacer el papel de un amigo o alguien que lo acosa a él.
y te vas a convertir ahora en un niño, y él es tu hijo en esa edad, que no están muy lejanos, es que sea su hijo, pero a ver. Acósenme. Eres compañero, eres el niño que lo acosa. Pacho pendejo. Me paro. Pacho, deme por favor su lonchera. No, ¿por qué te va mi lonchera? Porque yo también tengo hambre, a mí no me echaron nada hoy. Pues dígale a mamá que le compre. No, señor, me da el favor y me da la lonchera. Espera, por ahí tú eres el niño, ok. Ya tienes una alternativa de solución a tu problema, ¿no? Cedes y le das tu lonchera. Ok. Dime otra alternativa que tienes para enfrentar este reto. Comamos ambos. Díselo. ¿Por qué no te dieron de comer hoy? Porque mi mamá se levantó muy Por ahí no tarde. llegas. O sea, la idea es compartir. Sí, pero voy para A allá. ver, Mi mami me echó más de lo que había. Pues a Entonces mí casi dame. no me gusta esto, pero lo que hizo hoy está muy rico. ¿Lo comemos ambos? Bueno, Pacho, ok. gracias. ¿Cómo te sientes tú de haber cedido? Ah, bien. ¿Y tú? Muy llena, muy contenta. Entonces, ya tienes otra alternativa. Dime una tercera, siéntate. Una tercera alternativa. Para resolverle a ella. No, es tu asunto, Ah, es tu ya, ok. problema. Él está representando a un niño, él no es el problema lo tienes tú. Ya tienes una. Una es cederlo, quedarte sin nada, te sientes mal. La otra es compartir y dices, me siento mejor. Ya tienes una alternativa que me dices que te funciona mejor. Dime una segunda que funcione mejor. Bien. Pues si no tengo en la lonchera más, si hay algo en la No, tienda. pero oye. sí tienes. Ah, ok. El asunto no es si das de tu lonchera o no, es cómo abusan de ti. Ah, ok. ¿Por qué no salimos al descanso juntos? Vamos, Pacho, claro que sí, vamos. Listo. Bueno, fíjense, cuando viene una discusión así, ¿de qué manera se rompe la discusión con el colegio? Cuando traslado el problema entre los pares, Y además, lo que hacemos es simular una situación donde el niño adquiere herramientas para que no sea acosado, que adquiera cierta solidez, que adquiera mayor fuerza de carácter y que aprenda a negociar sin perder, porque en este caso el lóbulo prefrontal es el que me dice qué hacer, es el que razona, el que busca alternativas, me ayuda a tomar buenas decisiones, analiza la situación adecuadamente. Y además, como estaba discutiendo el padre, yo le digo, ponte en el papel de tu hijo. El problema no es el niño que lo acosa, también tu hijo tiene un problema. Y el que tú puedes resolver es el de tu hijo, no el del otro niño, porque el otro no está en tu área de influencia. Tu hijo sí. Entonces le digo, a ver, ponte en el papel de tu hijo y le cambio. Y entonces él, al ponerse en el papel del hijo, puede que más fácilmente entienda. Digo, bueno, ya hicieron la simulación, señor. Ya hicieron la simulación. Otra vez ya, ¿qué opina de lo que está pasando con su hijo? No, cuando llegué en primera instancia, como no estaba en el cuero del profesor, ahora sí entendí que yo también tengo que poner parte o a ver qué pasa con mi hijo. Porque además, usted no puede controlar con un mando a distancia la vida de otros. Puede trabajar con su hijo. Se da cuenta que entonces la educación está donde sí puedo intervenir y donde no. ¿Ya le quedó claro? No, sí, tenemos que poner todo de nuestro lado. Ok. En este momento yo no di ninguna sugerencia, pero sí empiezo, repito, a jugar con estos aspectos de cuál es el hechizo. ¿Cuál es el hechizo que tiene el padre en este momento? Empatía. Y ahora tiene empatía, ya ha entendido, ve que tiene que ayudar a su hijo y no meterse en terrenos que no van a funcionar. Sí. Es que siempre.
siempre nosotros como papás lo que miramos es al colegio no como parte de la solución, sino que él es el que está haciendo las cosas Claro. mal. Y ya con eso, mientras yo vea que el problema es del colegio, yo no hago nada. Pero la función del colegio es decir, a ver, yo voy a hacer lo que me toca, aun cuando me ataque, me diga que he venido 5 veces y no me hacen caso y demás, eso no lo voy a escuchar ni me meto ahí porque eso no tiene solución. Lo que sí voy a hacer es, vamos a solucionar el problema real, que es tu hijo. Yo tampoco voy a hablar de los otros niños ni de las otras familias, de cómo lo hacen. Hablo de tu hijo. Gracias por su actuación. A usted. Gracias. Ahí en este caso sería, por ejemplo, el coaching sería para el profesor, el director o el que está a cargo del colegio, para ver cómo se enfrenta un problema, pero acompañándolo, no en forma de darle sugerencias o dirigirlo muy claro. Parto del primer principio, cuando les decía, yo no puedo enseñarte nada, yo tengo que hacer que tú encuentres soluciones y te voy a guiar. Yo no dije qué hacer, simplemente al ver que se podía alargar el proceso, digo, yo voy a entrar y yo te voy a modelar una forma, que no quiere decir que sea la única, una forma en que se puede esto desarrollar. Esto es lo que se hace cuando decir, a ver, ¿cómo solucionamos conflictos? Vamos a simular, porque curiosamente se parece mucho a lo que luego sí pasa en la realidad. Tercera herejía, los problemas o molestias madurados durante mucho tiempo no requieren tampoco una intervención muy larga. Esto lo aprendí en los años 70 de Milton Erickson, que es el padre de casi todas las corrientes terapéuticas actuales. Y él es el creador de la psicoterapia instantánea. En una sola sesión se puede cambiar completamente. Pero no es que la cambie uno desde fuera. Sabe uno dónde está el secreto, lo toca y la intervención parece mágica en cuanto encontramos cuál es la forma. ¿Qué estrategia funciona mejor para cada caso? No puedo yo tardar, es que este niño ya lleva 17 años en terapia y no vemos avance, 17 años. Cuando las intervenciones educativas son eficaces, las ven en muy poco tiempo y si se alarga mucho, quiere decir que no es la puerta la que había que abrir. No está ahí la respuesta. Bueno, nos lo saltamos. La cuarta herejía es, para cambiar un comportamiento problemático, cambia primero la manera de pensar y luego la conducta. ¿Cómo lo hicimos aquí en la simulación? Cuando le dije al padre, conviértete en tu hijo, simula. Y claro, eso hace que entre en shock el problema, se desquicia. ¿Cómo? Sí, tú eres tu hijo ahora. Y a ver cómo resolverías esto. Y si esta forma de solución es realmente solución o es aumentar el problema o no solucionarlo. Y lo que les decía, tengo yo que anticiparme qué va a suceder. ¿Para qué le dices algo que te va a meter en problemas? Anticípate. No existen recetas eficaces, sino un modo de ver los problemas humanos estratégicos. ¿Cuál es el verdadero problema? Porque aquí va contra un niño que le hacía bullying. Ya sabemos a dónde quiere llegar, que castiguemos a ese niño o que lo echemos del colegio. Ya lo sabemos. Sí, no, pero ese no es el problema. El problema lo tiene tu hijo. Y vamos a ver qué hacemos con él. Ya después veré qué hago con el otro, por supuesto. Él tiene su problema también, pero yo no puedo resolver el problema de una familia atendiendo a otra familia o a otro niño. Eso no funciona. Bien. Hace años estábamos, mi esposa y yo, viendo un programa que se llamaba en Estados Unidos 60 Minutes. Y recuerdo que apareció
una persona del Tíbet que estaban entrevistando y estaba narrando cómo él, en la invasión china, lo estaban preparando para ser alcalde de la ciudad y les habían prohibido que hicieran cualquier tipo de reclutamiento religioso. Sacaban ahí las praderas donde él vivía, un pequeño pueblo. Dice, miren, yo venía bajando por ahí y vi que venía un amigo y lo saludé como nosotros lo acostumbramos a hacer, que hace esto y una reverencia. Pero dicen esa palabra dicen tashi de ley. Lo vieron unos guardias y dijeron, está haciendo proselitismo religioso. Trajeron a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus padres, llamaron a la aldea, obligaron a cavar una fosa detrás de sus familiares y les dispararon y los empezaron a quemar. Dice, yo todavía recuerdo, tengo en mis ojos la cara de dolor de mis hijos, todavía escucho sus gritos de dolor. Dice, y seguramente algunos de ellos murieron quemados, porque luego caían en la fosa y los enterraban. Y es que cuando ellos saludan, dicen esta frase, tashi de ley, que significa venero la grandeza que hay en ti. Es lo que significa tashi de ley. Hacen una reverencia, venero la grandeza que hay en ti. Dicen, oye, pero ¿por qué te expusiste a tanto? Era tan fácil omitir esto. Dicen, no. Es una convicción para nosotros que al saludarnos decimos tashi de ley. Lo volvería a hacer. Ya era un hombre viejo. Lo volvería a hacer. Porque es una convicción. Termino con esto porque es la única manera como tenemos actualmente para educar. Si no tenemos la actitud del tashi de ley, no estamos educando. Y ante cada niño, cada profesor que tenemos, tendría que ser eso, tashi de ley, venero la grandeza que hay en ti. Es la única manera. Tashi de ley. ¿Cuál es su recomendación cuando en el aula tenemos niños con diferentes características? Asperger, síndromes diferentes y niños que no tienen las mismas capacidades de otros. Un tema de inclusión. Miren, para empezar hay que cambiar este concepto porque todos son diferentes. O sea, no existen los sanos. Todos son diferentes, por lo tanto es que, otra vez, si no cambiamos nuestro esquema, yo tiendo a dar clase a grupos. El grupo no existe, es una abstracción. Existen niños individuales, cada quien con una huella digital diferente, cada quien con una huella neuronal diferente y que aprende diferente. ¿Qué es lo que nos lleva tecnología educativa? Los profesores necesitamos tener muchas más herramientas que las que tenemos. Y necesitamos un nuevo alfabetismo. Ayer les hablaban mucho de los alfabetismos. Un alfabetismo es cuál es mi función como profesor y qué herramientas necesito adquirir. Esto no es de buena voluntad únicamente, porque a veces a lo que le llamamos inclusión es romanticismo puro. Meto un niño ahí, no sé atenderlo, no sé qué hacer, pero igual me pasa con cantidad de niños que hacemos.
Por eso muchos colegios llegan a la vía corta de decir exámenes de admisión para poderlos compactar más y que no haya nadie que tenga una arista diferente. Todos los niños son diferentes y el trabajo, la tecnología educativa, la verdadera innovación educativa es cómo logro esta metodología que me permita gestionar tantas diferencias cuantos niños tengo en el aula. No hay más. Formación de ustedes. Tiene una pregunta técnica, dice, usted menciona que un nuevo idioma se debe aprender a los 8 años. Si los códigos a nivel cerebral para el aprendizaje de una lengua se forman a los 3 años, ¿cuál debe ser la edad más apropiada para aprender una segunda lengua, para ser bilingüe? Bien. Miren, al nacer nosotros tenemos durante 6 meses activada una zona que está por cerca de la zona de Broca, de Wernicke, que está preparada para aceptar cualquier sonido proveniente de los idiomas. Y a los 6 meses ya registra el sonido del idioma materno y lo absorbe. A los 6 meses. Y ahí se instala el idioma materno en esa zona, pero solo en los 6 primeros meses. Un niño es naturalmente bilingüe si el padre habla un idioma y la madre otro, porque se van a grabar los dos ahí. Después de esa edad de los 6 meses, ya se graba el segundo idioma en otra parte neurológica. Es otra. Yo no digo que empiecen también más tarde. Les hablaba de la experiencia que he visto. Los que mejor hablan idiomas en el mundo no son los americanos ni los ingleses. Los que mejor hablan idiomas en el mundo, más idiomas y mejor, son los nórdicos, todos los nórdicos, y los holandeses. Y en segundo lugar están los de las penínsulas bálticas, digo los de los países bálticos y Europa del Este. El asunto está que el segundo idioma o el tercero, el que sea, se va a fijar en otra zona. Por eso cuando me dicen que quieren hacer niños bilingües en preescolar, le digo, eso es marketing. No, el niño no va a ser naturalmente bilingüe, no puede neurológicamente hacerlo. Lo va a fijar en otra parte. Lo que realmente obliga al cerebro a aprender un idioma es la necesidad. El niño, cuando ya no le alcanza el llanto y el grito, tiene que hablar para decir qué es lo que siente. Un niño en inmersión total aprende en 2 o 3 meses un idioma porque necesita hablar hasta para comer. La mejor forma es inmersión total. Pongan a los niños o a los adolescentes en un ambiente donde no hablen español y que no puedan comunicarse con nadie en español y aprenden el idioma muy rápido, porque la verdadera motivación cerebral para aprender un idioma es la necesidad. La otra es esta: el español es un idioma que tiene una estructura transparente, tenemos un sonido por cada letra, punto. El inglés, el francés, por ejemplo, son idiomas opacos. Por una letra pueden tener 3 o 4 o 5 sonidos. Ese es un idioma opaco. Quiere decir que nosotros, por nuestra estructura lingüística, tenemos un idioma transparente y al aprender el otro idioma resulta más complicado. Yo lo que he visto es que en estos países, que son los que mejor hablan idiomas y más número de idiomas, empiezan más tarde que lo que hacemos nosotros. Yo no tengo todavía la prueba de en qué edad tiene que hacerse. Hablo de una experiencia de lo que veo en la educación en el mundo y les está funcionando. Ellos lo que dicen, si la primera lengua no la tienes bien estructurada, las segundas idiomas que se van a fijar en un ambiente diferente necesitan ese referente, porque por ejemplo el finlandés es un idioma transparente también. Gran parte de lo que tienen los holandeses es transparente. El inglés, el francés son opacos. Quiere decir que necesitamos saber también por qué hacerlo y en qué momento hacerlo. Yo mismo con mis hijas, tenemos 2 hijas, mis hijas hablan 5, una y 6 idiomas la otra. Empezamos hasta que tenían 10 años de edad, pero por inmersión total. Ahora hablan más cualquier otro idioma que el mismo español. Una vive en Roma, la otra vive en París. Pero trabajan en funciones internacionales. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque tienen 5 o 6 idiomas. Por inmersión.
Yo lo que hice, las vamos a poner en ambientes donde nadie habla español. En 2 veranos lo habían absorbido. Porque el primer idioma tiene que estar claro, si no estamos haciendo analfabetos en varios idiomas, que no hablan bien ninguno de ellos, porque falta una referencia básica con un idioma. Esta es otra herejía, de acuerdo a lo que les decía, esta es otra herejía de acuerdo a nuestro medio, pero les hablo de experiencias internacionales, conozco cómo funcionan estos sistemas. Entonces, yo lo dejo más en una pregunta, como decir, todavía nos falta investigación, pero las evidencias que tenemos el día de hoy apuntan a esto. Vamos a otra pregunta. ¿Qué puede hacer un profesor de bachillerato cuando no se logró ese lazo afectivo acorde con la madre y no se logró en el preescolar y la primaria? Miren, el lazo básico tiene un nombre técnico que se llama attachment y es el lazo básico en la vida. Hemos visto ahora que estoy trabajando mucho sobre el cerebro adolescente que entre los 13 y 15 años de edad hay como un upgrade en el cerebro, como si hubiera una actualización del sistema operativo del cerebro. Y por eso es que están los adolescentes como cabras, porque están en un proceso de actualización del sistema operativo. Esa parte nos ayuda mucho para que podamos intervenir. Así como les decía, de 7 años para abajo es clave. Los educadores que atienden a adolescentes entre 13 y 15 están otra vez en la zona estratégica del cambio de un adolescente y se puede reconfigurar. ¿Qué hace falta? Un afecto incondicional, una relación personal y que el alumno sienta que lo han aceptado. A este proceso se llama resiliencia. Y les sugiero para esto que lean a Boris Cyrulnik, se los deletreo. Boris es tal cual así como está, y Cyrulnik es C-Y-R-U-L-N-I-K. Boris Cyrulnik. Él es un profesor de la Universidad de Toulon, al sur de Francia, cerca de Marsella. Esa es la persona que más respeto en cuanto a las intervenciones que tienen que ver con resiliencia, porque él mismo lo padeció. Cuando Francia fue invadida por los nazis, él es de origen judío, de Burdeos, mataron a toda su familia, padres, abuelos, tíos, se quedó solo en el mundo. Tiene una obra autobiográfica que traducida al español sería Sálvate, la vida te espera, donde él escribe, dice, ¿cómo un niño a los 6 años podía ser tan peligroso? Porque lo estaban persiguiendo para matarlo, el ejército nazi. Decía, ¿cómo podía ser yo tan peligroso a los 6 años de edad que el ejército me estaba persiguiendo para matar? Y él entonces formó esta corriente de la resiliencia y les sugiero uno de los libros, se llama Los patitos feos. Lean ese primero. El segundo, lean de él El murmullo de los fantasmas. Creo que esos están en español, los dos. Y les hago la pregunta. ¿Por qué el patito feo se convirtió en cisne? ¿Por qué? Primero, era cisne, de origen era cisne. Y era raro, educación especial, dentro del mundo de los patos. Era anormal, no era pato, era cisne. ¿Cómo descubrió su grandeza? Cuando se junta con cisnes. Y aquí viene la aplicación. Todos los educadores necesitan ser cisnes para que sus alumnos, por convivir con cisnes,
descubran su realidad, que es grandiosa. Yo he visto cambios casi milagrosos en adolescentes, aún delincuentes, que son los patitos feos de la sociedad y están en las cárceles. Si encuentran un cisne en su vida, descubren su identidad. Es que yo soy cisne, pero es la única manera. Y esto se relaciona al cisne educador, le brillan los ojos. Todos los educadores tienen que ser cisnes. Y habrá muchos menos patitos feos y quizá no haya patitos feos. No necesitan ya vivir de esa manera, arrastrándose. Son cisnes. Solo un cisne descubre esa identidad. Es su tarea. Pero es lo mismo. La única manera en que un cisne se acerca a sus patitos feos es tashi de ley. Es la única manera. Y la última, que casi que la introdujo ahorita Isauro, hace referencia a los docentes. Creo que todos nos quedó muy claro que les debe brillar la pupila. Pero en los extremos nos sucede esto. Al contratar, a veces no encontramos a alguno que le brille la pupila. Y al terminar, hay muchos que han perdido ese brillo. ¿Qué hacer? Miren, a mí lo que más me preocupa dentro del gremio de educadores, y trabajo con educadores prácticamente en toda Latinoamérica y en España, es que el principal enemigo que veo de los profesores es el cansancio. Cuando deja de brillarles la mirada, es porque están cansados. Y luego lo transforman en culpa. ¿Qué me falta? Y entra el hechizo. No es suficiente. Cuando nos subimos a un avión y nos dan las instrucciones de la mascarilla, nos dice, si usted lleva un bebé en brazos, ¿quién se pone primero la mascarilla? El adulto dice, oye, pero si llevas un bebé, primero al niño. No, primero tú. Primero tú. Porque si tú te mueres, el niño también se muere. Los educadores actualmente no entendemos esto y hay mucho cansancio, primero por falta de más herramientas actualizadas de intervención pedagógica. Repito, falta formación, pero una formación actualizada. Hace falta más coaching, más acompañamiento dentro de lo que es el aula, es decir, a ver, es este problema. No me digas que qué dice Piaget o Vygotsky, no, ¿qué hago aquí? Aquí tengo al niño, vamos a ver qué hacemos. Y lógicamente esta falta de herramientas hace que tengamos que suplir esa capacidad con tiempo y esfuerzo. Eso no se sostiene. La educación está regida por principios de economía. Con menos tienes que lograr más. ¿Y esto por qué lo puedo hacer? Porque tengo tecnología educativa. De veras, en este aspecto llega un momento en que dice, por supuesto, todos los cambios y las innovaciones tecnológicas, bienvenidos. Detrás del instrumento está el artista. Forma al artista. Ya los instrumentos que tenemos son sobradamente efectivos. El artista lo estamos descuidando. Y por eso para mí la tarea es básicamente cómo regresamos otra vez a la esencia. La revolución educativa es regresar a la esencia, el corazón humano, la formación. ¿Qué hago con los niños? Donde ninguna de las opciones educativas que tengo con nuevas tecnologías de la información me van a resolver este problema. Es una relación. Necesito regresar al ser el cisne, pero el cansancio no me permite ni siquiera regresar a ver mi identidad porque estoy cansado. Una es falta de tecnología y otra es el hechizo más generalizado que está en el profesorado. Nunca será suficiente. Machácate, acábate, tienes que expiar tu culpa. Eso no puede estar en el profesor y esto implica liberarnos un poco y regresar a nuestra esencia. Necesitamos profesores vivos y no mártires, muertos.
Despedimos a Isauro con este muy fuerte aplauso. Muchísimas gracias por tu presencia.